Amén. Buenas noches. Vamos a continuar con las clases que veníamos dando acerca de un siervo en su presencia, amén, teniendo en cuenta la vida de Moisés y cómo él, sobre todas las cosas, anhelaba la presencia de Dios. No quería riquezas, no quería fama, no quería reconocimiento. Lo único que Moisés quería era que el Señor esté con él, que el Señor camine con él y camine con el pueblo. Amén. Ahora, también para retomar un poquito el significado de lo que era la presencia de Dios, que hablamos, cuando hablamos, de presencia de Dios manifiesta, hablamos de lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo y en nuestra vida, amén. Esa actividad podemos verlo en las conversiones, en el arrepentimiento de hábitos pecaminosos, en el fortalecimiento de los matrimonios, en el gozo de la iglesia, en el crecimiento de la imagen de Cristo, amén, dentro de la iglesia. Ahí realmente vemos esa presencia de Dios manifestada, esa presencia de Dios moviéndose en medio nuestro, más allá de lo sensorial o más allá de lo emocional, sino el fruto del Espíritu manifestándose en la iglesia. Amén. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de cuáles son las características de un siervo que está en la presencia de Dios, amén, de un siervo que habita, de un siervo que busca la presencia de Dios. También hemos entendido que estar en la presencia de Dios nos habla de comunión, nos habla de una constante oración, nos habla de buscar constantemente el rostro de Dios a través de su palabra, a través de la lectura, a través de la meditación, a través de la oración, estar en esa comunión constante con el Señor que va a dejar en nuestros corazones huellas de que Él está y de que nosotros estamos en contacto con Él, como lo que le aconteció a Moisés. Recuerda cuando él subía al monte, dice que bajaba o descendía del monte con ese rostro resplandeciente, que la gente no podía verlo, sino que tenía que taparse el rostro para poder tener una comunión o una conversación con alguien, ¿verdad? De la misma manera, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, se va a notar, se va a manifestar, amén. Y hoy quiero hablar acerca de esas manifestaciones y como título hemos puesto características de siervos que están o del siervo que está en la presencia de Dios, ¿no? No estamos hablando de la presencia del fallecimiento de nadie, sino la presencia de Dios en medio nuestro y en nuestra vida espiritual diaria. Amén. La primera característica que quiero resaltar hoy es que un siervo que está en esa comunión constante, que un siervo que está en esa búsqueda constante de querer hacer la voluntad de Dios, va a reflejar humildad profunda en su corazón. Amén. Si hay una característica que resaltaba en Moisés era su humildad. En cualquier situación adversa que se presentaba, lo primero que hacía era ir a la presencia de Dios, reconocer su debilidad. Vemos que en ningún momento Moisés ahí como que venga, que yo lo recibo, no, en ningún momento se hizo de alguna manera el valiente, sino que en todo tiempo estuvo resguardándose tras la presencia de Dios. Amén. Y eso es algo que nosotros debemos aprender, a entender que la prudencia de escondernos o estar detrás de la presencia de Dios para hacer algo es importante en la vida del creyente. Amén. Ahora, al estar conscientes de la santidad y la majestad de Dios, un siervo en su presencia reconoce su propia pequeñez y dependencia total de Dios. Amén. Si hay algo que genera en nosotros estar en la presencia constante de hablar, orar, leer su palabra, es conciencia de quién es Dios. Amén. Porque a veces perdemos, si no estamos en comunión, si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos orando, si no estamos pidiendo ayuda, si no nos estamos humillando delante del Señor continuamente, es fácil que nosotros perdamos rápidamente la conciencia de quién es Dios. Amén. Y cuando perdemos la conciencia de quién es Dios y viene alguna situación, lo primero que hacemos es tratar de resolverlo con nuestra propia fuerza, con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia habilidad.
Amén. Y muchas veces que cuando caemos en esa tentación de no poner o no tener en cuenta la grandeza de Dios en las cosas de la vida, caemos en ansiedad, caemos en depresión, caemos en un montón de situaciones humanas porque hemos tratado de resolver todo a nuestra manera y con nuestra fuerza. Hemos perdido de vista que Dios es soberano. Amén. ¿A cuántos les falta eso o les pasa eso? Se desesperan, no saben para dónde ir. Amén. Hasta que de repente nos detenemos o nos detiene el Señor. Amén. Nos detiene en alguna situación y nos hace contemplar su grandeza, contemplar su poder. Es donde volvemos a retomar esa fe, esa esperanza para seguir caminando con fe en lo que Dios nos está marcando. Amén. Pero es muy importante tener comunión con Dios, porque la comunión con Dios despierta nuestra conciencia de quién es Dios. Amén. ¿Quién es Dios para nuestras vidas? Ahora, esta humildad se manifiesta en su disposición para someterse a la voluntad de Dios. Porque cuando yo estoy en comunión constante con el Señor, ¿qué va a hacer mi corazón? ¿Va a ser mi voluntad? No, va a buscar hacer la voluntad de ese ser supremo, de ese Dios poderoso, de ese Dios que tiene el control. O sea que a medida que más comunión tengo, más conciencia tengo de quién es Dios y más fácil va a ser para mí someterme a la voluntad de Dios. ¿Por qué no caminamos entonces en la voluntad de Dios? Porque no estamos teniendo conciencia, porque no estamos teniendo comunión con Dios. ¿Me está entendiendo? Cómo una cosa va llevando a la otra. Pero si nosotros tenemos comunión con Dios, inmediatamente nuestro corazón entiende quién es Dios en nuestra vida y se va a rendir a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, Isaías capítulo 6, versículo 5, es un pasaje que hemos leído varias veces. Ha sido referencia al encuentro que Isaías tuvo con Dios. Amén. Y vemos aquí cómo él es despertado en su conciencia a través de esta visión. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Qué es lo primero que reconoce entonces Isaías en su vida? Su pecaminosidad, su debilidad, su maldad, su debilidad, su vulnerabilidad, perdón. Amén. Y eso es lo que sucede cuando estamos en comunión con Dios. Lo primero que podemos reconocer o lo primero que se despierta en nuestra conciencia es que soy débil, es que necesito de Dios. Amén. Y cuanto más cerca y más en comunión estoy, me doy cuenta que más pecador soy y que más le necesito. No sé si a usted le pasa eso. A mí me pasa. Cuanto más comunión tengo con Dios, me doy cuenta que más le necesito, porque puedo ver y reconocer mi maldad. Pero alguien que no tiene comunión con Dios, alguien que no ora, alguien que no lee la Biblia, no puede entender la dependencia de Dios. Amén. Porque no está teniendo presente en su conciencia quién es Dios. ¿Me va entendiendo? Amén. Lo segundo que reconoce a alguien que está delante de la presencia de Dios, dice, porque soy un hombre inmundo de labios que habita en medio de un pueblo inmundo de labios. O sea que Dios le da claridad sobre la situación personal y nos da claridad sobre el entorno. ¡Wow! Eso aclara a Dios la situación nuestra personal y aclara a Dios la situación de nuestro entorno. Por eso cuando no estamos en comunión con Dios no tenemos claridad de las situaciones, no sabemos para dónde ir, no sabemos qué hacer. Pero un momento en la presencia de Dios trae claridad en las próximas decisiones, en las próximas formas, estrategias, maneras que tengo que hacer. Ya no conforme a lo que yo pienso y según mis fuerzas, sino conforme a la grandeza del Dios que reconozco. Amén. Porque estoy en su presencia.
Pero para eso necesito pasar tiempo en su presencia. Necesito detenerme. Ante la primera adversidad que surja en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es detenernos a orar y a contemplar la grandeza del Dios soberano. ¿Amén? Decirle que tenés al lado, no te desesperes. Detenete a contemplar a ese Dios que tiene todo el control y toda la autoridad. Amén. ¿Por qué caemos en desesperación? Porque no nos estamos deteniendo a contemplar la grandeza de nuestro Dios. Y estamos viendo todo de forma humana y no espiritual. Amén. Entonces, lo primero que tiene alguien que camina en la presencia de Dios es la humildad. La humildad de reconocerse pequeño y de reconocer la necesidad de Dios en su vida. Amén. ¿Hay alguien acá que puede reconocerse pequeño? Amén. Que puede reconocerse todavía en proceso, que sabe que hay cosas que todavía tiene que seguir cambiando, que no se enoja cuando les dicen las cosas, sino que las recibe con un corazón humilde. Amén. Esas personas enseñables, esas personas que tienen un corazón dócil, son las personas que van a crecer, pero para eso necesitan humildad. ¿Y esa humildad de dónde viene? De estar contemplando la grandeza de Dios. Porque cuando yo contemplo la grandeza de Dios me doy cuenta que no soy nadie. Amén. Amén. Seguimos. Siguiente punto, siguiente característica de alguien que vive o que está en la presencia de Dios. Un gozo inquebrantable. La presencia de Dios es la fuente de gozo pleno. Un siervo que habita en su presencia experimenta una alegría profunda, no basada en las circunstancias, sino en la satisfacción que encuentra en Dios y en la seguridad de su soberanía. Amén. Ese gozo inquebrantable no viene de él, de su voluntad, de su buena actitud, de la forma en la que afronta los problemas. No, viene de una satisfacción interna, de un corazón que ha pasado tiempo. ¿Dónde? ¿Cómo podemos saciarnos si no nos detenemos a comer? Les pregunto. Amén. ¿Cómo podemos llenarnos de Él si no nos detenemos, como les dije recién también, a observar, a contemplar, a comer, a consumir las fuerzas que vienen de Él? Amén. Por eso alguien que habita y tiene una comunión constante y continua con el Señor, alguien que está continuamente pensando, reflexionando la palabra de Dios, afirmándose en el Señor, alabando, exaltando a Dios, teniendo en cuenta que Dios está sobre todas las cosas, cuando venga la situación no lo va a voltear, su gozo va a permanecer, va a estar por encima de la situación, porque Él tiene un corazón satisfecho. La falta de gozo viene de un corazón insatisfecho. Decirle que tenés al lado: llena tu corazón del Señor. Si no, vas a vivir insatisfecho. Y sabe, una de las características de la gente insatisfecha: se está quejando todo el tiempo. ¿Conoce a alguien que se queja todo el tiempo? O a usted mismo a veces cae en esa insatisfacción. Amén. Porque no nos hemos detenido a saciarnos del Señor, a contemplar su amor, su fuerza, su poder. Entonces entra la insatisfacción en nuestro corazón. Amén. Ahora, el gozo es parte de la adoración del creyente, donde Dios es glorificado. Cuando nosotros podemos encontrar esa satisfacción en Dios, es más fácil para nosotros glorificarle. Porque cuando caemos en insatisfacción, ¿qué brota, como dijimos, de nuestro corazón? Amargura, queja, ¿cómo? Rencor,
falta de perdón, porque yo no me he satisfecho de la gracia de Dios en mi corazón. Amén. Entonces es más fácil glorificar a Dios cuando estamos satisfechos de Él. Es más fácil honrarlo a Dios. Por eso dice que el gozo es parte de la adoración, porque cuando yo más lleno estoy, más satisfecho estoy, más gozo tengo y más gloria doy a Dios con mi vida, con mis acciones, con mi forma de ser, con mi forma de reaccionar. Amén. ¿Necesitamos satisfacernos o no? Necesitamos llenarnos de Dios. Por eso la palabra habla de la llenura ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es algo que debemos buscar continuamente. Amén. Es algo que debemos saciar continuamente en nuestros corazones. Mire lo que dice Salmos 16, versículo 11. Me mostraste la senda de la vida, y en tu presencia, ¿qué encontró el salmista? Plenitud de gozo. Amén. ¿Sabe lo que es plenitud? Es el momento de máximo esplendor. Más de eso no hay. Lo máximo, la llenura total, el bienestar total. Ese punto de perfección, de satisfacción, de llenura, solamente lo pude encontrar, ¿dónde? En su presencia. La satisfacción que no te dan tus hijos, no la busques en tus hijos, no la busques en tu esposo, no la busques en tu trabajo, no la busques en las cosas que puedes hacer. No. Busca satisfacción, busca plenitud y busca gozo en su presencia. Nada terrenal podrá darnos plenitud de gozo. ¿Demás cosas dan gozo? Sí. ¿Nos alegra un momento, verdad? Sí. Pero si estamos dependiendo del gozo de las cosas terrenales, tarde o temprano seremos desilusionados. Porque estamos esperando del hijo, estamos esperando del esposo, estamos esperando de la gente, esperando de que la situación se dé como yo quiera y no estamos esperando de Dios. Pero cuando nuestro corazón está satisfecho, está pleno en el Señor, del gozo de Dios, amén, ¿será que Dios puede traer insatisfacción? ¿Será que Dios nos falla? No hay lugar más seguro que buscar gozo y satisfacción en la presencia de Dios. Amén. Decirle que tenés al lado, Dios no falla como vos y como yo, ¿verdad? Por eso podemos encontrar gozo pleno en nuestro Señor, plenitud de gozo. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Veamos qué nos dice también. Regocijaos, y este es Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos siempre. ¿Y qué es siempre? Siempre, todo el tiempo. Amén. En todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, siempre, siempre regocijaos en Él, Señor. No en la situación, no en lo que tengo, no en lo que sé, no en lo que pueden darme, sino en Él, Señor. Es la mejor forma de cuidar su corazón. Estar pleno y satisfecho en el Señor, en su presencia. Amén. Ahí nadie nos traiciona, nadie nos desilusiona, nadie nos lastima el corazón. Ay, me lastimaste el corazón. Y obvio, si es un pecador como vos, que está luchando con sus pasiones, está luchando con su carácter, obvio que nos vamos a desilusionar, nos vamos a lastimar, obvio, pero cuando estamos satisfechos en el Señor, cuando venga la desilusión, no me va a golpear, no me va a voltear, porque yo estoy pleno en Él, estoy resguardado en el gozo del Señor. Amén. ¿Cuántos se van a resguardar en el gozo del Señor? En la presencia de Dios. Van a resguardar sus emociones, van a resguardar su corazón, van a resguardar lo que son.
todo. Amén. En la presencia del Señor. Regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos. Amén. Segunda característica de alguien que está en la presencia de Dios, que tiene comunión con Dios, que ora, que busca al Señor, que está reflexionando continuamente en la grandeza, en el poder de Dios, en la soberanía de Dios. A mí entender la soberanía de Dios me dio muchísima paz en un montón de áreas de mi vida. Aprendí a descansar en Dios. Amén. ¿Hay alguien que está experimentando la soberanía de Dios en su vida? ¿Está experimentando el entender la soberanía de Dios? De que Él tiene control. Él es soberano. Él hace como quiere. Amén. Se lleva a quien quiere, pone a quien quiere, saca a quien quiere, hace lo que... Él es soberano. Y todo lo hace por su gloria y por mi bien. ¿Eso qué es? Eso. Cada vez que sucede algo que usted no entiende, usted diga, soberanía de Dios. Lo está haciendo por su gloria y por mi bien. No lo entiendo, pero sé que Él es bueno. Confío en su carácter y en su fidelidad. Todo lo hace por su gloria y por mi bien. Decirle que tenés al lado, Dios hace todo por su gloria y por tu bien. Amén. Por mi bien. No lo entiendo, Señor. Pasa esto, pasa aquello, no tengo trabajo. No te preocupes. Todo lo está haciendo por su gloria y por tu bien. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. No lo dude. Todo el tiempo. Amén. Obediencia. Ese es alguien que está en la presencia del Señor. Alguien que está pleno, que ha encontrado satisfacción en el Señor. Es alguien que puede obedecer a Dios. Amén. Estar en la presencia de Dios impulsa al siervo a una vida de obediencia fiel. Sabe que caminar según los mandatos de Dios es la respuesta natural al haber sido transformado por su gracia. ¿Sabe por qué? Porque alguien que ha estado en la presencia de Dios, ha tenido comunión con Dios, está conociendo la bondad de Dios, ha conocido la misericordia de Dios, ha conocido la gracia de Dios. No va a dudar de obedecer a Dios, porque lo conoce. ¿Por qué somos desobedientes? Porque no lo conocemos. Por eso hacemos lo que a nosotros nos parece. Somos desobedientes porque no conocemos a Dios. Somos desobedientes porque creemos que, miren, yo sé que no lo dice, pero sus acciones lo demuestran, que Dios se equivoca. Cuando usted hace lo que quiere sin obedecer a Dios, le está diciendo, Señor, vos te equivocás, mis planes son mejores. Mire usted, ¿de qué habla eso? Orgullo, desobediencia, rebeldía. Amén. Pero a medida que yo voy conociendo, voy ganando confianza, ¿verdad? Amén. A medida que yo voy viendo su gracia y voy reconociendo la gracia de Dios, a medida que voy entendiendo el perdón de Dios sobre mi vida, a medida que voy analizando mi maldad y viendo que a pesar de eso Dios me amó, me rescató, me perdonó, me liberó, empiezo a conocerlo y al conocerlo puedo empezar a confiar más y más y más en Él. Amén. Y cuando yo puedo confiar en Él, entonces obedezco. Por eso la fe es confiar, creer y obedecer. ¿Por qué puedo confiar en alguien? Porque lo conozco. ¡Wow! ¿Se da cuenta por qué no obedecemos? Primero, porque no lo conocemos, y segundo, porque no confío. No tengo fe. Entonces la desobediencia también es falta de fe. Por eso Abraham, en algunas traducciones lo dice, no es solo padre de la fe, sino es padre de la obediencia.
Imagínense, estaba en el Ur de los Caldeos, tranquilo, lleno de riqueza de su familia y todo lo que tenía. Y el Señor le dice, deja todo y andate a la tierra que yo te mostraré. No le dijo a dónde, ni cuántos kilómetros, ni cuántos días, no le dijo nada. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Abraham obedeció. Amén. Y déjeme decirle algo, que a medida que nosotros tenemos más comunión con Dios, esa fe crece en nuestros corazones. Por eso son los tiempos de oración, por eso los tiempos de ayuno, para debilitar nuestra carne y poder hacer crecer nuestra fe en el Señor. ¿Recuerda a esa persona que los discípulos no pudieron liberar, al hijo? Y el Señor que le dijo, este género no sale si no es con ayuno, porque el ayuno y la oración hacen crecer la fe, la confianza. Necesitamos fe. Por eso el justo por la fe está en todos lados, la obediencia y la fe. ¿Se dan cuenta? Es necesario entonces crecer en comunión, crecer en confianza para poder obedecer. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. La obediencia. Si realmente me amás, me vas a obedecer. Yo les pregunto a los padres, ¿cómo ustedes ven retornado el amor de sus hijos? ¿Cuando el hijo lo abraza y hace lo que quiere? ¿O cuando el hijo obedece? ¿Dónde se sienten más amados? Cuando le decís algo y el hijo hace lo que vos le estás diciendo, porque lo haces por su bien. Lo mismo con el Señor. Amén. A veces los niños no tienen la capacidad de discernir lo que es bueno, ¿verdad? ¿O no? Vos le decís, no, eso no te ponga, o no vaya, y no haga, porque todavía no han vivido, usted ya tiene la película adelantada un par de años, usted ya conoce el final, ¿verdad? Y le dice, no vaya, y el niño va y se las manda, ¿verdad? Lo mismo pasa con Dios. Cuando el Señor te dice no, es porque ya tiene la película adelantada. Él ya conoce el final. Entonces, ¿a quién le vamos a obedecer? Es la pregunta. ¿A nosotros mismos o vamos a obedecer a Dios? Amén. Y ahora, no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó en mi adolescencia, que fui muy terco en algunas cosas, de que las cuales ya me habían anticipado, no obedecí, pero al ver el fruto, ¿no es cierto?, de la mala decisión, después que escuchaba a mis padres, decía, no, ahora sí, puedes tener razón, ¿no? Es como que te vuelve prudente el golpe, ¿o no? Ahora, si el golpe ya no te vuelve prudente, ya estamos complicados. Estamos hablando de una necedad peligrosa en nuestro corazón. Y hay muchos creyentes que a pesar de los golpes no han adquirido prudencia, porque hay necedad. ¿Y sabe cómo se lo corrige el necio? Con la vara. Entonces, ¿qué va a hacer el padre? Hasta que sea quebrantado. Y eso duele, pero todo lo hace por su gloria y por su bien. Amén. Pero nosotros no somos de eso, ¿verdad? No dice nada, ¿no? Vamos a ser obedientes, pero ¿qué nos ayuda a ganar fe en la obediencia? La comunión con Dios. Necesitamos pasar más tiempo con el Señor para conocerlo, para confiar más. Amén. Para dejar de ser necios. Amén. Juan 4:34, Jesús les dijo, mire lo que dijo Jesús, esto me impresiona. Mire la importancia y algo tan vital como comer y beber,
lo relaciona. Miren lo que dice. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida. O sea, yo vivo, porque la comida ¿para qué es? Para alimentarnos, para tener fuerza, para vivir. O sea, yo literalmente vivo para hacer su voluntad. ¿Será que nosotros podamos decir en algún momento eso? Ya no vivo para mí, ya no vivo para mi deseo, ya no vivo para lo que siento, ya no vivo para lo que pienso, ya no vivo para lo que quiero, sino que ahora vivo para hacer su voluntad y acabar la obra del que me envió. Amén. Vivimos para su voluntad, porque este tiene que ser el pensamiento de un cristiano. No estoy hablando acá de solo un pastor o alguien que está elevado en la fe, no, de cualquier cristiano de nosotros o de los que hay en el mundo debe tener este principio metido. Ya no vivo para sí mismo, sino que ahora vivimos para hacer la voluntad del Señor y acabar la obra, el propósito que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Mi comida es hacer la voluntad. Yo te pregunto, ¿es importante la voluntad de Dios en tu vida? ¿O querés seguir siendo desobediente? ¿O querés seguir siendo necio? Hay dos opciones para el necio. El necio que es hijo de Dios, Dios lo quebranta hasta que lo trae. Y el que no es hijo de Dios se va al infierno. Amén. Y si no está mostrando frutos, muy probablemente no sea hijo de Dios. Porque los frutos son la evidencia de la salvación. Los frutos son la evidencia de que Dios está en nosotros, de Dios vive en nosotros. Entonces, si no hay frutos, asústese, busque al Señor, arrepiéntase, porque muy probable usted todavía no alcanzó la salvación. Y no es para traerlo a condenación y para que diga, ay, me están mandando al infierno. No, no. Es para que recapacite en su corazón y entienda que ya no vivimos para nosotros, sino que ahora vivimos para la gloria de Dios. Amén. Amén. Ahora, otro punto. Cuarto punto, dependencia de la oración. La oración en la vida de un creyente no habla solo de un momento separado para, sino habla de una necesidad. La oración es una necesidad en la vida del creyente. Es una necesidad de guía, es una necesidad de fortaleza, es una necesidad de afianzarnos en la verdad, es una necesidad porque mostramos o reconocemos, mejor dicho, nuestra debilidad. Alguien que no reconoce su debilidad no ora. ¿Amén? ¿Está escuchando o no? Cuando usted empieza a entender que es débil, cuando usted empieza a entender que es frágil, cuando usted empieza a entender, ¿por qué? Porque está siendo trabajado en el orgullo. El orgullo bajó, la humildad sube y ahí puedo reconocer. Amén. Pero eso ¿dónde pasa? En la presencia de Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, aquel que no reconoce su debilidad, aquel que no entiende que es frágil, que cree que se puede comer el mundo, te puede llevar el mundo por delante, no ora. Sino que hace las cosas como a él les parece, porque se maneja en su fuerza, en su orgullo. Amén. Ahora, la oración se convierte en una necesidad vital. ¿Por qué pongo vital? Que se trata de vida o muerte. Amén. En una oración está la diferencia entre la vida y la muerte. En una oración está la diferencia entre caer en una tentación o vencer una tentación. A la distancia de una oración está la capacidad de resolver algo o de empeorar algo. No sé si me está entendiendo. Necesitamos la oración. Es vital.
en nuestro corazón. Necesitamos la oración. Amén. Hoy escuché algo por ahí que decía un pastor, dice, ore, y si las cosas no se solucionan, muy probablemente el que tenga que cambiar es usted. No, porque yo oro y no pasa nada con mi hijo, y que yo oro y no pasa nada con esto, y no pasa nada con aquello, y que no... Entonces el problema no está del otro lado. El problema está en usted. Probablemente usted es el que deba reconocer y cambiar primero. Amén. Entonces muchos llevan la oración al misticismo, ¿no? Que Dios va a hacer, como que pasan cosas. De verdad que hay transformaciones espirituales, no dudamos del amor de Dios, pero no hay cosas mágicas. Las cosas no se resuelven así, ni las espirituales se resuelven así. No hay cosas mágicas. Si yo no tengo obediencia, no puedo pretender que Dios me escuche. Así oremos, intercedamos, lloramos, ayunemos, Dios no escucha al desobediente. Amén. Cuando yo obedezco, me alineo a la voluntad de Dios, Dios abre su oído, inclina su oído, responde, nos escucha. Amén. Entonces dejemos de hacer esto algo místico y empecemos a reconocer que hay cosas que debemos cambiar y obedecer a Dios. Amén. Ahora, hablando puntualmente de la oración, un siervo que está en la presencia de Dios constantemente busca su guía, fortaleza y dirección a través de la oración ferviente. Constantemente está orando, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué digo? Señor, ¿cómo? ¿Qué decido? Señor, decime, te necesito. Amén. La palabra dice que el reino de los cielos, ¿de quién es? De los niños, ¿verdad? ¿Por qué el niño? Porque el niño, ¿qué hace? Depende. Todo el tiempo depende. Los habitantes del reino, nosotros, porque el reino también está en la tierra, a través de Cristo y de sus hijos. Amén. Somos dependientes del Padre. Todo el tiempo. Y depender significa orar. Orar, orar, orar. Amén. Así como respirar, ¿sí? ¿Quién puede estar sin respirar? Sin comer, puede ser, ¿no? Pero sin respirar, difícil. Así es la oración, constante. Amén. ¿Estamos orando constantemente? ¿Estamos meditando? ¿Nuestro corazón está conectado? Oración continua. Primera Tesalonicenses, versículo 5, 17, dice, orad sin cesar, no paren de orar, no dejen de orar, continúen orando. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Otros dicen, no caigan en tentación, pero miren, ni siquiera entren en la tentación. O sea, nos libra aún de entrar y mucho más de caer. O sea que en la puertita nomás, cuando yo me pongo en oración, el Señor me libra, porque estoy en oración. Amén. Ahora, velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, porque el Espíritu, como dice Romanos, aún intercede por nosotros delante del Padre. El Espíritu continuamente está buscando lo de Dios, porque es de Dios, tiene su naturaleza. Amén. Pero la carne es débil. Entonces, si usted reconoce su debilidad en la carne, debe orar y estar atento. Amén. Oren, velen, oren y velen. Estén atentos en oración. Salmo 55, 22, ¿qué nos dice? Echa sobre Jehová tu carga, hablando de oración, y Él te sustentará, y no dejará para siempre caído el justo. Echa sobre el Señor tu carga, descansa. Amén. No dejará para siempre caído el justo.
Tenemos Hebreos 4:16, también hablando acerca de la oración. Hebreos 4:16. Mire, son promesas de respuestas del Señor a la oración. Dios responde, amén. Dios responde a nuestra oración, oremos. Acerquémonos pues confiadamente delante del trono, de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si yo no me acerco, sí, pero para acercarme tengo que detenerme. Y eso quiero que usted lo entienda, porque la vida, la rutina, el horario, el trabajo, la familia, los hijos, el perro, el gato, nos llevan. Pero debo detenerme y acercarme, porque si no me detengo no puedo acercarme. Y cuando estoy acercándome y estoy cerca, puedo avanzar confiadamente delante del trono de la gracia. Y cuando estoy ahí, puedo alcanzar misericordia. Amén. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno quiere decir mostrar o permitir que el Señor intervenga. Amén. Puedo permitir. La única forma en la que yo le permito a Dios que intervenga es cuando me acerco al trono de la gracia. Pero si yo no oro, no necesito. Si yo no oro, no reconozco mi debilidad. Entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno, seguí, mamita, seguí, papito. Haciendo como a vos te parece, buscando la solución de la forma en que vos querés y vos pensás. Seguí. Pero cuando yo reconozco mi debilidad, mi incapacidad, me acerco delante del trono. ¿Cómo se acercaban delante de los reyes? Se postraban. Acercarse delante del trono. ¿Por qué dice trono? Porque representa una representación de la humillación y de reconocer la grandeza. Porque prácticamente podría haber acérquense delante de Dios o acérquense a Dios. Pero está la imagen representativa, figurativa del trono. O sea, la autoridad del rey, humillación, reconocimiento. Amén. Porque esa es la actitud. Porque yo me puedo acercar delante de Dios, Señor, me falta esto, quiero aquello. No, canchero, sin respeto. Acá nos dice que acerquémonos delante del trono, es acercarte delante del Señor reconociendo la grandeza, el poder, la autoridad de Dios. Hay formas de acercarnos a Dios. Hay formas de honrar a Dios. Yo te pregunto, ¿te estás honrando a Dios cada vez que te acercas en oración? ¿O estás tomándolo de forma liviana? Señor, ahí en la cama, ¿viste? Señor. No. Agarra un almohadón, si no lo tenés, arrodillate. Búscalo al Señor, humillá tu corazón. Más allá de la actitud física, la actitud de nuestro corazón. Amén. Acérquense delante del trono, no de cualquier forma, y van a encontrar oportuno socorro. Jeremías 33:3, este es conocido, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. ¿Hay promesas de respuesta del Señor? ¿Hay promesas de que Dios responde? Sí. ¿Tenemos certeza de que Dios responde? Sí. Entonces, acerquémonos. Amén. Me faltan 3 puntos más, lo voy a dejar ahí. La santidad, el amor sacrificial, la paz y la seguridad. Amén. Que vamos a ir avanzando la próxima clase. Vamos a dejar ahí esta noche. Damos gracias al Señor. Amén.